algo central en tu vida para tu salvación. La devoción a la Inmaculada Concepción, una devoción muy difundida, pero ¿realmente conoces en qué consiste la Inmaculada Concepción? No te pierdas este podcast. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos al podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, podcast de María Reina. Estamos reunidos aquí para homenajear a nuestra Madre. Estamos de fiesta, muy próximos, casi que en las vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Vamos entonces a compartir aquí con ustedes toda la doctrina de la Santa Iglesia Católica, toda la enseñanza, toda la riqueza, la fuerza de ese privilegio singular de nuestra Madre, la Reina de los Cielos. Para eso nos encontramos con el hermano Francisco Tobón. Salve María, hermano. Salve María, muchas gracias por invitarnos. Una alegría aquí seguir hablando de las maravillas de la Virgen y de la Iglesia. Está muy bien. Bueno, hermano Francisco, una primera cosa para entender. Aquí están personas asistiendo más o menos del mundo entero, de toda América Latina. Enséñenos qué es un dogma. Bueno, sí, muy importante tener eso claro. Un dogma es una verdad de la Iglesia Católica a la cual, una doctrina, una verdad a la cual estamos obligados a creer, so pena de, si no creemos en ella, dejar de ser miembros de la Iglesia Católica. O sea, son las verdades fundamentales, esenciales, que las principales están resumidas en el credo. Esos son los principales dogmas de la Iglesia. El que niega alguna verdad del credo dejó de ser católico. Ya será de otra religión, pero no es la religión católica. Entonces, eso es propiamente un dogma, son las verdades que la Iglesia ha definido. Las principales son las reveladas directamente por Dios, ¿no? Y otras verdades que la Iglesia Católica, con la potestad que Dios le dio, ha ido definiendo. A lo largo de los siglos, la Iglesia fue definiendo ciertos dogmas que no están explícitos en las Escrituras. Entonces es eso, son las verdades de fe que es obligatorio creer, so pena de dejar de ser católicos. Perfecto, entonces tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción. Creo que es importante que primero entendamos qué es lo que la Iglesia Católica definió, la definición magisterial, y que es aquello en lo cual los católicos debemos creer, no solamente con la fe, sino sobre todo con el amor, con la virtud de la caridad. Exacto. Sí, es importante porque, en fin, el apostolado que uno hace, yo he percibido que muchas personas tienen una cierta confusión y es frecuente escuchar, las personas creen que al hablar de la Inmaculada Concepción, las personas creen que la manera por la cual Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgen, la manera por la cual concibieron a la Virgen, fue una manera excepcional en la cual ellos no tuvieron ningún contacto físico. Entonces, que esa es la Inmaculada Concepción, que además es una creencia piadosa que no es dogma, eso sí no es dogma de la Iglesia, que San Joaquín y Santa Ana, muchos teólogos creen, entre ellos, bueno, nuestro fundador, Monseñor John Clark, que ellos procrearon a la Virgen de la manera natural como Dios estableció. Pero entonces no es la manera como ellos concibieron a la Virgen, no. La Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen, en el primer instante de su ser, o sea, cuando ella ya apareció como un nuevo ser en el vientre de Santa Ana, ese primer instante de su ser, ella no heredó la culpa de Adán y Eva que todo el género humano heredamos. Eso es la Inmaculada Concepción, que en el primer instante de su concepción, ella estuvo exenta de cualquier mancha de pecado, sobre todo el pecado original con el cual todos nacemos. Entonces yo leo aquí una definición que es cortita y muy exacta, después leeremos una un poquito más completa. Entonces, ¿qué significa Inmaculada Concepción? Es la completa ausencia de pecado original concedida a María Santísima por un privilegio especial, porque todo el resto del género humano nace con el pecado original. Ella, por un privilegio, ella fue eximida de ese pecado original, de esa mancha del pecado original, desde el primer instante de su existencia. Bueno, ¿y la relación entonces que tiene con la redención? Bueno, muy buena pregunta.
incluso, en fin, eso lo expondremos más adelante, cómo se fue desarrollando esta doctrina y todas las polémicas que hubo y todo. Ese fue, digamos, como que el gran escollo, porque vamos a ver cómo la piedad universal de la Iglesia, de los doctores, todo desde los primeros siglos coincidió en creer en esta doctrina, que la Virgen no tenía la mancha del pecado original. Pero ¿qué pasa? Que la Iglesia se devoró mucho. Vamos a ver que fue ya en el siglo XIX que se definió ya y que lo proclamó como dogma. Y el gran escollo que había era justamente eso, que existe un dogma de la Iglesia que es el dogma del pecado original, que en cierto sentido es un fundamento de toda la doctrina de la Iglesia. Y el pecado original, ¿qué fue? Fue la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso terrenal. Dios les mandó que no comieran del fruto prohibido, y ellos por orgullo, por querer ser como dioses que el demonio les prometió, ellos desobedecieron a Dios. No pasaron esa prueba en el paraíso terrenal. Y en el paraíso terrenal Dios le había dado al hombre una serie de dones que se llaman los dones preternaturales, que perfeccionaban la naturaleza humana. Entonces era el don de la inmortalidad. En el paraíso terrenal no había muerte, el hombre iba creciendo en santidad, en perfección, en gracia, sobre todo en gracia. Ese es el don más extraordinario, que es un don sobrenatural. Los hombres ya nacían con esa presencia de la vida divina en sí mismo, que es la gracia, es la vida sobrenatural, la vida divina. O sea, Dios ya habitaba en ellos, en cierto sentido, entre comillas, para entender, todo el mundo nacía bautizado. Justificado. En amistad con Dios, Dios habitando dentro de sus almas, actuando, perfeccionándolos a ellos. Entonces el primer don preternatural es inmortalidad, y después hay otros más preternaturales. Sí, ese es el sobrenatural, que es la gracia, ya, porque está por encima, es la naturaleza divina de la que nos hacemos partícipes. Y hay otros dones, son los preternaturales, que perfeccionan la naturaleza, la inmortalidad. Entonces el hombre, cuerpo y alma unidos, iba creciendo en santidad hasta que llegaba un momento en que el alma se iba para el cielo y el cuerpo se iba junto con el alma, y ya era glorificado, y cuerpo y alma al cielo sin pasar por la muerte. Inmortalidad. El otro es la impasibilidad. Que el hombre no sufría dolor, no sufría cansancio, hambre, o sea, vivía en un bienestar absoluto y completo natural. Tenía otro don, que era el don de la ciencia infusa. O sea, el conocimiento de todo. Conocimiento por infusión divina. Dios le comunicaba, iluminaba al hombre y le comunicaba todo lo que el hombre estaba llamado a saber. Y un don extraordinario, que era el don de integridad. Entonces, el don de integridad era un orden interior en la naturaleza humana perfectísimo, en el cual la inteligencia, que es la que gobierna al hombre, lo que lo caracteriza como hombre, lo diferencia de los animales, la inteligencia tenía un gobierno total y absoluto sobre la parte animal, sobre los instintos, sobre las pasiones, sobre la sensibilidad. Y sobre el querer. Y sobre la voluntad, exactamente. Entonces no había esa rebelión de la parte animal, lo que San Pablo habla de las dos leyes, ¿no? La ley del espíritu y la ley de la carne, y la carne que se rebela contra el espíritu, y tenemos tendencia a cosas desordenadas, a la pereza, a la ira, en fin, lo que ya se llama la concupiscencia, la inclinación al pecado. Entonces ese conflicto interno no existía. Entonces, con el pecado original nosotros perdimos todos esos dones, que son integridad, inmortalidad, impasibilidad, ciencia infusa. Todo se fue. Bueno, había otro también que era, no recuerdo qué nombre le dan los teólogos, pero era el dominio del hombre sobre la creación. Toda la creación era sumisa al hombre. Los animales todos obedecían al hombre, hasta los vegetales obedecían. Y todos se rebelaron contra el hombre por el hombre haberse rebelado contra Dios. ¿Y los dones sobrenaturales son la gracia? La gracia, que digamos, hay una clasificación, digamos, así sumaria en tres grandes bloques, que sería la gracia, lo que es la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, y ahora se me fue el tercero. Las virtudes.
Estaban las virtudes y dones. Las virtudes infusas y los dones. Virtudes, dones y la gracia santificante. Y la gracia santificante, exacto. Todo se perdió por el pecado de Adán y Eva. Por el pecado de Adán y Eva, fuimos expulsados del paraíso, que es un lugar que existe, no se sabe dónde está, pero existe. Y entonces también es un lugar de delicias, un lugar extraordinario, de frutos maravillosos, en fin, un jardín extraordinario. La beata Ana Catalina de Emery fue llevada al paraíso y después de ver el paraíso, el ángel la llevó a los jardines más lindos de Europa. Ella lloró de la tristeza de ver lo que el hombre había perdido, o sea, era abrojos, espinas y abrojos al lado de lo que es el paraíso celestial. También perdimos ese privilegio de vivir en ese lugar. Bueno, pero entonces la Santísima Virgen, todo esto que perdimos, ella lo tuvo plenísimamente. Todos esos dones preternaturales y sobrenaturales por la Inmaculada Concepción, ¿cómo es? Exactamente. Entonces, la Virgen, por eso dicen que es la nueva Eva. Por un lado, porque Eva fue la madre de todo el género humano y la Virgen es la madre sobrenatural de todo el género humano, pero también porque ella fue una mujer sin pecado original, perfectísima como lo fue, así como Dios creó a Eva con todos esos dones, con todos esos privilegios del paraíso, la Virgen fue creada con todos esos dones y esos privilegios. Es decir, que Nuestra Señora es una mujer paradisíaca. Es una mujer paradisíaca. Por eso el padre Rollo Marín, que fue uno de los maestros, ese teólogo dominico célebre, uno de los maestros de nuestro fundador, Monseñor John Cla. Monseñor John Cla repite mucho eso, que en una conferencia se le quedó muy grabado eso, que él, así como español muy directo, decía, es que decir Ave María Purísima sin pecado concebida, que es la formulación que hacemos habitualmente. Él decía, pues hombre, que eso se queda corto, esa formulación es muy pobre. Claro, porque es una formulación negativa. La Virgen nació sin la mancha del pecado. Sí, es verdad, pero esa es la formulación negativa. Pero la Virgen, él dice, la formulación exacta debería de ser en gracia concebida. Es mucho más, claro. Es mucho más. Ella fue concebida en gracia, como Adán y Eva, y en una plenitud de la gracia. Una plenitud mayor que todos los ángeles y todos los hombres, porque todas las gracias que Dios creó para todos los santos que han existido, los que van a existir al fin del mundo, todas las gracias que Dios creó para todos los ángeles del cielo, esas gracias Dios las depositó primero en la Santísima Virgen. Ella es la plenitud de la gracia. Por eso el ángel le dice, el saludo es gracia plena, plena de gracia. Entonces, ella fue concebida no solamente sin mancha, sino rebosante de gracia, rebosante de vida divina en ella, como ningún otro santo, como ninguna otra criatura. Pero entonces usted nos decía una cosa al inicio, eso fue a partir del momento de la existencia de ella, es decir, en el momento que Dios infundió el alma en la Santísima Virgen, que ya está la criatura humana, a partir de ese instante, Nuestra Señora es inmaculada. Inmaculada y concebida en la plenitud de la gracia. Concebida en la plenitud de la gracia. Pero entonces el punto es el mérito por el cual ella adquiere ese beneficio. Bueno, ahí está, era para lo que iba, que esa doctrina de la Virgen Inmaculada aparentemente choca con otro dogma de la Iglesia, que ya existía desde mucho tiempo atrás, que es la redención universal. Como la humanidad entera heredamos esa mancha del pecado original, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él nos redimió, a todo el género humano lo redimió de ese pecado original. Porque Él pagó el pecado de Adán y Eva, pagó nuestros pecados actuales de cada uno de nosotros, y de esa manera Él nos justificó delante del Padre y nos abrió las puertas del cielo. La redención pagó una culpa que nosotros heredamos. Y es universal. Y nos evitó esa pena, y eso es universal. Entonces, ¿cómo puede haber una criatura que no fue redimida entonces? Si la Virgen no tuvo pecado original, entonces ya no necesitó la redención. ¿Y cuál es la solución entonces, que la Santa Iglesia da? ¿Sí? Por eso se explica que grandes santos, incluso Santo Tomás de Aquino en algún momento de su vida, porque
Él defendió la Inmaculada en un comienzo, luego llegaba a cuestionarse el problema. Se cuestionó, ¿no? Y al final de su vida volvió a defenderla porque no encontraba cómo conciliar esa doctrina de que la Virgen no había heredado el pecado original. Si no heredó el pecado original, no necesitaba ser redimida. Entonces, y es un dogma que la redención fue universal, fue para todo el género humano. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se encontró para conciliar esos dos dogmas? Es que... Eso se fue en la bula Ineffabili Deus de Pío IX. Él fue el que nos dio la definición, ¿no? Exactamente. En esa definición, entonces, él argumenta lo siguiente, que yo puedo pagar la deuda, alguien que está endeudado, yo pago la deuda en ese momento. Pero yo también puedo pagar una deuda que yo sé que alguien va a adquirir en el futuro. O sea, la Virgen fue la Inmaculada Concepción de la Virgen fue un privilegio, consecuencia retroactiva, digámoslo así. Anteprevisa mérita, retroactiva de la redención que nuestro Señor iba a operar. O sea, como para Dios no hay tiempo, esa redención tiene una dimensión eterna, digamos, que Él está fuera del tiempo. Entonces, la redención que Él operó en el momento que Él murió en la cruz tuvo un efecto retroactivo, digámoslo así, en el momento en que la Virgen fue concebida. O sea, la concepción de ella fue un efecto de la redención de nuestro Señor. Ella fue redimida por nuestro Señor antes de ser concebida, digamos. En el primer instante de su ser, la redención operó en ella. Sí, en la bula dice una cosa súper bonita, porque Dios nuestro Señor concibe Jesucristo, el Redentor, y María en una sola idea. Cuando está la idea de nuestro Señor, de la encarnación del Verbo, incluso no como Redentor, porque aunque no hubiese sido el Redentor, nuestro Señor se hubiese encarnado en el género humano, dice toda una corriente de la teología. Jesucristo y María están en un solo pensamiento de Dios. Por lo tanto, está la Inmaculada Concepción. Está allí, ella no podía estar manchada por la culpa del pecado. Es un mismo acto creador. Exactamente. Cuando Dios decidió crear a Jesucristo hombre, que es creada su naturaleza humana, ese acto creador ya fue junto con el acto de crear a la Virgen para ser madre de ese. Por eso nuestro Señor, que es la unión hipostática del creador con la criatura, el séptimo grado de la creación, Nuestra Señora participa de esa unión hipostática, relativa, no plena, por estar en el mismo acto creador, como usted lo explicó ahora. Exacto. Bueno, entonces las consecuencias de Nuestra Señora son inmensas, evidentemente, o sea, todos los beneficios, todo, pero hay un punto cuando usted explicaba los dones del paraíso. Hay algunos dones preternaturales que pareciera que Nuestra Señora no recibió, porque ella tuvo el tránsito de la tierra al cielo. ¿Cómo es eso? Bueno, ella, por no heredar esas consecuencias del pecado original, la Virgen debería ser inmortal, o sea, no morir, debería ser impasible, no sufrir dolor, enfermedad, hambre, cansancio, la integridad y ciencia infusa. Debería haber tenido todos esos dones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana también fue concebido sin pecado original. Dios hecho hombre. Y sufrió la pasión. Sin embargo, Él sufrió y murió en la cruz. Sí. Entonces Nuestra Señora... Y sufrió tentaciones. Y sufrió tentaciones. Y lloró. Tuvo tristezas. Y cansancio. Y cansancio. Y hambre. Y hambre. Sed. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que Monseñor Juan también nos ha explicado muchas veces. Nuestro Señor Jesucristo no debería haber muerto, ni haber sufrido, ni nada de eso. Porque era Dios hecho hombre. Perfectísimo. Sin embargo, como Él vino al mundo a redimirnos, y la manera de redimirnos era sufriendo y muriendo en la cruz, entonces Él hizo un milagro a la inversa, digámoslo así. Él suspendió esos privilegios que debería tener por ser inmaculado, y Él no quiso tener esos dones preternaturales. Se privó de ellos, un milagro negativo. Sí. Debería tenerlos para redimirnos, para sufrir por nosotros. Para cumplir su misión. Para manifestarnos ese amor infinito que solo se manifiesta, la mayor manifestación del amor es eso, es el sacrificio, el dolor, y eso fue lo que Él quiso.
Porque, en fin, ese es otro que no vamos a poner a explicar aquí, porque Dios podría habernos perdonado sin morir en la cruz. Pero bueno, Él quiso hacerlo así. Él quiso sufrir y pagar nuestros pecados sufriendo y muriendo en la cruz. Entonces, si Él, que tendría, digamos, como que derecho a esos privilegios, se privó de ellos para redimirnos, para rescatarnos, para abrirnos las puertas del cielo, para santificarnos, entonces la Virgen, ella quiso imitarlo también en eso. Y por eso ella le pidió a Dios que también le diera, hiciera ese milagro a la inversa, la privara de esos dones, para ella también unirse en el sacrificio de la cruz, sufrir en su corazón, como le dijo el profeta Simeón cuando llevó al niño en la presentación en el templo, una espada de dolor atravesaría su corazón de madre, ella poder sufrir esa pasión en el alma y de esa manera constituirse como la corredentora, asociarse a esa obra de la redención de una manera eminente. Entonces, por eso ella se privó de la impasibilidad para poder sufrir por nosotros. Y la Iglesia no ha definido si murió o no murió. Hay santos que dicen que sí, santos dicen que no, pero la Iglesia sí definió que ella subió en cuerpo y alma al cielo y su cuerpo no conoció la corrupción. Entonces la Iglesia habla de la dormición. Entonces ella quiso pasar por una manera de muerte. Y también, con eso se configuró plenamente la corredención, ¿no? Se entregó plenamente. Exacto. Entonces, por eso ella se privó de esos privilegios que debería tener. Ahora, ciencia infusa pareciera que sí la tuvo, que ella tenía una sabiduría impresionante, tenía un conocimiento infundido por Dios altísimo. Incluso muchos defienden que otro privilegio que la Virgen tuvo era eso, que desde el primer instante de su ser ella ya tenía uso de razón, ella nunca estuvo privada del uso de razón, que es otra consecuencia del pecado original. Los niños cuando nacemos, hasta más o menos 7 años, no tenemos uso de razón, ¿no? La Virgen desde el primer instante de su ser, y dan un argumento muy bonito, es que San Juan Bautista, cuando estaba en el vientre de Santa Isabel, y la Virgen la fue a visitar, se encontraron las dos primas, y Santa Isabel tenía a San Juan Bautista en su vientre, y la Virgen a Nuestro Señor en su vientre, y ahí cuando las dos se saludan, y Nuestra Señora canta el Magnificat. San Lucas 1:47, para los que quieran seguir la lectura, el Magnificat. Ahí San Juan Bautista dice la Escritura que él exultó de alegría al escuchar la voz de la Virgen. Sí. Entonces, si el niño saltó de alegría fue porque él entendió lo que la Virgen estaba diciendo, ¿no? Por eso fue que se alegró. Sí. Se alegró porque escuchó ese himno lindísimo de la Virgen del Magnífica, hablando de las grandezas que Dios había puesto en ella. Entonces, si San Juan Bautista, en el vientre de su madre, ya tenía uso de razón, ¿cómo es posible que ese privilegio que tuvo él, Dios no se lo haya dado a su madre también? Entonces, son todos los privilegios de ella. Pero dígame una cosa, esta pregunta: ¿cuál es el beneficio a nosotros los hijos de María de la Inmaculada Concepción? Bueno, hay una afirmación muy linda que se encuentra en la liturgia y todo, como y es algo que yo me acuerdo que las primeras veces que yo escuché yo no entendía por qué se decía eso, que decía que la Inmaculada Concepción ella le aplastó la cabeza a Luzbel. Sí. Que la Virgen, por ser inmaculada, ella ya derrotó al demonio. ¿Cómo así que ella derrotó al demonio? Si el demonio está ahí campeando por el mundo, está haciendo de las suyas. Si la Virgen ya lo derrotó, pues ¿cómo es posible que él aparentemente esté triunfando hoy en día como lo está haciendo? Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, es muy lindo. Es lo siguiente, cómo Dios creó al género humano, creó todos los pueblos y los que irán a existir hasta el fin del mundo, para que el género humano, los hombres, como imagen de Dios, siendo santos, siendo perfectos, sean un reflejo maravilloso en su conjunto de la perfección de Dios. Y así la creación, el hombre, que es el resumen de la creación, el rey de la creación, la criatura que contiene en sí toda la creación, en ese sentido, digamos, que es superior a los ángeles. Los ángeles tienen una naturaleza superior, puros espíritus, pero
el hombre contiene todo, tiene un alma espiritual como los ángeles, tiene un cuerpo animal, en fin, el hombre es un resumen de toda la creación. Entonces la humanidad, cumpliendo todos los hombres y los pueblos en su conjunto con ese ideal de santidad, en su conjunto es como un concierto maravilloso que refleja la perfección de Dios, es un espejo maravilloso de la perfección de Dios y glorifica a Dios, se llama la gloria extrínseca de Dios. Y para eso existe toda la creación existe para glorificar a Dios reflejándolo a Él. Esa es la finalidad de toda la creación y del género humano principalmente. Entonces ese es el plan de Dios. Y el demonio se rebeló contra ese plan. Y el demonio quiere sabotear ese plan, quiere que ese plan no se realice. Esa es la guerra entre Dios y el demonio. Es que los hombres, correspondiendo a ese llamado de Dios, realicen ese plan de santidad, y el demonio que quiere sabotear eso y quiere llevarse a los hombres para el infierno y quiere destruir ese plan de Dios. Esa es la guerra. Entonces el triunfo de Dios es cuando ese ideal de santidad se dé. Entonces la Virgen, como yo ya lo había dicho antes, como ella recibió todas las gracias que Dios creó para todo el género humano, y ella desde el primer instante fue creada en esa plenitud de gracia, y bueno, en el primer instante estaba en esa plenitud de gracia, y a lo largo de su vida ella fue creciendo en más gracia todavía, y ella fue ganando más méritos y fue creciendo en más sabiduría. Guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón, dice el Evangelio de San Lucas. Que el otro pibe decía que sería bonito así como existe el Vía Crucis, que va uno los pasos de la pasión, sería bonito hacer decía él, un Vía Lucis, para ir meditando los episodios en los cuales la Virgen fue ganando más mérito y santidad. Entonces en la Anunciación, o en la Inmaculada Concepción, la primero, en la Anunciación, en la pérdida, en la presentación, en la pérdida del niño en el templo, en la muerte de nuestro Señor, en la pasión, luego en Pentecostés, que el Espíritu Santo bajó sobre ella como medera de las gracias, y a ella que ya estaba imagínense en qué auge de santidad y plenitud de dones y todo, y el Espíritu Santo todavía la llenó más, y de ella se irradió el Espíritu Santo. Entonces ahí está el punto, esa Inmaculada Concepción con toda esa gracia la tiene para derramarla sobre nosotros, los que nos están acompañando, y sobre el mundo. Es lo que vamos a ver en el siguiente segmento, la Inmaculada Concepción, el reino de María, el triunfo de María sobre el demonio y sobre la revolución. Compartan ustedes con sus amigos, hagan apostolado, multipliquen, sean evangelizadores compartiendo todos estos programas, y dele, ¿cómo se dice? Dele like, suscríbase, comparta y hágale clic a la campanita para que cada que haya una publicación le llegue el aviso. Y les esperamos. ¿Ya encontraste tu tesoro? No necesitas buscarlo como los piratas, como en la época antigua de las navegaciones. Está aquí, todos los miércoles. Acompáñanos en el programa Tesoros de nuestra Iglesia. Tendrás mucha cosa que aprender, doctrina católica, historia de santos, ejemplos para nuestra vida. Todos los miércoles, no te lo pierdas. Salve María, continuamos en esta charla tan importante, tan profunda sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. No olviden compartir este programa con sus amigos, hacer apostolado, evangelizar con la doctrina tradicional, con la doctrina del magisterio de la Iglesia. Hermano Francisco, estamos hablando nosotros al respecto del dogma de la Inmaculada Concepción, las consecuencias y la victoria para Dios nuestro Señor de concebir a María Santísima, su hija, su esposa y su madre, inmaculada del pecado original. Por favor, entonces, esa victoria, ¿cómo se da justamente? Bueno, entonces precisamente porque en la Virgen, desde el primer instante de su ser, creada, inmune de la mancha original y en plenitud de gracia, y de todas las gracias creadas por Dios, ya ella siendo el receptáculo de todas esas gracias, en ella, o sea, ella ya sola le da a Dios la gloria que está llamada a darle toda la creación. Porque todas las perfecciones naturales y sobrenaturales que Dios creó,
en materia de naturaleza y de gracia, en ella ya desde el primer instante de su ser ya existieron en plenitud. Entonces ella sola ya le da a Dios la gloria que toda la creación, todo el universo, todos los ángeles, todos los santos hasta el fin del mundo están llamados a dar. Entonces, suponiendo que todo el resto de la humanidad se condenara, no fuera fiel a Dios, ya ella ya le dio a Dios la gloria que toda la creación le debe dar. Pero como ella es generosa, imagino que va a transmitir a la humanidad eso también. Exactamente, y ahí viene el papel de ella como la mediadora universal de todas las gracias, porque ella es el receptáculo de todas esas gracias y es la administradora de esas gracias. Y todos los ángeles y los hombres reciben cualquier gracia de Dios, cualquier don, cualquier beneficio, lo reciben a través de ella. Ella es la que administra, es la tesorera de todas las gracias. Y así como ella fue concebida inmaculada por un efecto retroactivo, anteprevisa mérita de la muerte de nuestro Señor, de la redención operada por Él. Así también los ángeles, incluso los ángeles, en la lucha que hubo entre ellos, antes de ser creados los hombres, cuando ellos tuvieron una prueba, y hubo de esa gran batalla en el cielo, Luzbel se revela, San Miguel Arcángel grita, ¿quién como Dios? Y hay esa gran batalla y precipita a Lucifer y sus secuaces. La fidelidad de esos ángeles, que con San Miguel fueron fieles a Dios, esa fidelidad de ellos fue fruto de una gracia. Y esa gracia la recibieron por mediación de la Virgen que no había sido creada, anteprevista también. Es como que un efecto retroactivo, digamos. Ella, porque esas gracias que esos San Miguel y sus ángeles recibieron para ser fieles, esa gracia la Virgen la poseyó en plenitud. Por lo tanto, la Virgen atraviesa toda la historia. Atraviesa toda la Desde historia. los orígenes de la separación de la luz y las tinieblas hasta el final de la historia. Sí, es algo que al hombre le cuesta trabajo entender porque estamos dentro del tiempo. Veamos que la historia se realiza sobre todo ante los ojos de Dios, coram domino, fuera del tiempo. Entonces la Virgen es la mediadora de toda y universal, o sea, para todas las demás criaturas inteligentes, mediadora universal y de todas las gracias. O sea, no hay un ser inteligente, hombre o ángel, que reciba una bendición que no venga de ella. Y no hay una sola gracia que Dios dé a cualquier otra criatura que no pase por la mano de la Virgen. Se imagina la infamia de los que niegan a la Virgen, lo que están cerrando para los que lo rodean de beneficios. Y de ahí es que San Luis María concluye en el tratado, que eso es el fundamento de todo lo que él desarrolla a lo largo de ese libro tan lindo de los que han estudiado, los que se consagran a la Virgen. El fundamento de toda su argumentación es eso. Él le muestra con ese argumento y otros de que la devoción a la Virgen no es opcional, es necesaria. Porque para salvarnos necesitamos del auxilio de la gracia divina. Y los ángeles y San Miguel necesitaron el auxilio de la gracia divina. Si Jesucristo vino al mundo por María, quiere salvar el mundo por María. De María, exactamente. Entonces, necesitamos tener devoción a la Virgen porque Dios quiso, no necesitaba Él, pero Él quiso establecerla a ella como esa administradora, y ella es la que dispensa las gracias a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces hay que pedírselas a ella. El plan de Dios es ese. Porque Él quiere que acudan. ¿Por qué? Porque es su madre y quiere de esa manera honrarla y exaltarla. Bueno, pero entonces viene la gloria que ella va a dar. Y por eso es que el Concilio Vaticano le dio el título de Madre de la Iglesia. Porque ese título de madre no es un poema así literal, y madre, qué lindo que es la madre. No, es porque ella nos engendra para la vida de la gracia. Porque a través de ella nos vienen todas las gracias. Por eso es más madre, San Luis María lo explica. Ella es más madre nuestra que nuestras madres carnales, porque nuestras madres carnales concibieron nuestro cuerpo. Dios nos infundió el alma, pero la gracia para salvar esa alma la recibimos de ella, la vida divina, la vida sobrenatural la recibimos de ella. Y la solución a los problemas, a las crisis, a los dramas, a las angustias, a las enfermedades, todo está en las manos de ella, porque es ella la medianera de la gracia. Por eso en la medalla milagrosa se aparece con las manos y los rayos saliendo, que ella le dice a Santa Catalina, esas son las gracias que yo tengo para dar
y estoy esperando que me las pidan. Entonces, y no hay otro objetivo en estos programas y en este apostolado que hacen los Caballeros de la Virgen que enriquecernos en la comprensión, porque la devoción a la Santísima Virgen no puede ser solamente una devoción de sentimiento, tiene que ser sentimiento, tiene que ser voluntad, tiene que ser inteligencia, tiene que ser conocimiento, y en la medida que dilatamos ese conocimiento de la Santísima Virgen, crecemos juntamente con ella y recibiremos más de ella. Hermano Francisco, Reino de María, Inmaculada Concepción. Bueno, pues usted ya acaba de dar la clave. Lo más importante de todas estas doctrinas que estamos definiendo, a veces un poquito teóricas y todo, es justamente eso, que esto tiene que traer como consecuencia el deseo que todos debemos de tener de santificarnos, de cada uno cumplir su vocación, no solo para yo ganarme el cielo, no irme a sufrir mucho del infierno, porque eso es muy desagradable también, pero sobre todo fuimos creados para glorificar a Dios y seremos felices en la medida que cumplamos esa vocación de perfección y de santidad, porque ya empezaremos a vivir aquí en la tierra por la gracia, la felicidad del cielo. Ya tendremos una prelibación de la felicidad del cielo en la medida que por la vida de la gracia, de la santidad, a través de la devoción a la Virgen. Entonces, bueno, San Luis María, como ya acabamos de decir, dijo que, usted lo formuló muy bien, fue a través de María que Dios quiso venir al mundo. A través de ella Él quiere santificarnos y dispensarnos sus gracias. ¿Pero para qué Él quiere dispensarnos sus gracias a través de ella? Porque a través de ella, como mediadora de esas gracias, Él quiere convertir al mundo entero. Él quiere santificar a todos los hombres, a todos los pueblos, para que todos los hombres y todos los pueblos cumplan ese ideal de santidad. Y eso es lo que está profetizado en el Génesis, que bueno, si hay tiempo, usted iba a hablar ahora de la sustentación bíblica y de todas estas doctrinas, pero en el Génesis, en ese protoevangelio, después de que Dios expulsa al demonio, a la serpiente del paraíso, ahí dice, enemistades pondré entre ti, demonio, y la mujer. Él no dice entre tú y yo, podría decirlo, que la guerra es entre Dios y el demonio, como ya lo explicamos. Él dice no, enemistades, guerra, creo una guerra, una antipatía entre tú, demonio, y la mujer, entre tus seguidores y los seguidores de ella. Porque siempre habrá hombres que seguirán a Lucifer. Los hubo, los hay, los habrá. Entonces, enemistad pongo entre tus seguidores y lo de ella. Tú, demonio, tratarás de picarla en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Entonces, así como Dios vino al mundo a través de la Virgen, nos santifica a través de la Virgen, Dios va a derrotar al demonio, o sea, va a implantar su reino en los corazones de todos los hombres y de todos los pueblos a través de María también. Porque todas esas grandes planes de Dios los quiere hacer a través de su madre. Entonces el triunfo de Dios en el mundo, en la historia, será a través de María, será el triunfo de María, lo que San Luis María Monfort llama el reino de María, en el cual ese ideal de santidad que Él nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos los días lo pedimos, que la tierra sea como el cielo, en el cual el cielo entero vive glorificando a Dios. La tierra entera, los pueblos, todos los pueblos de la tierra vivan para glorificar a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Y ese reino es eso, es el reino de la gracia, de la santidad. Y la Virgen es la mediadora de toda la gracia. Entonces, ella, ya en su Inmaculada Concepción, ya ella realizó todo el plan divino. Pero Dios quiere que ese plan se realice en todos los pueblos también, no solo en ella. Que de ella se irradie. Que ella tome cuenta, su alma tome cuenta del universo. Por eso Monseñor Juan nos ha venido hablando mucho en los últimos años, ¿no? De una gracia muy grande que él recibió estando en Lourdes y que él veía se quedó viendo la fuente milagrosa de Lourdes que manaba y manaba y manaba y no paraba esa agua cristalina, y él veía a las personas que iban pasando por la gruta, tocando ahí las rocas, y él veía cómo todas esas personas iban recibiendo un influjo de gracia de Nuestra Señora, y él ahí dice que él tuvo como un flash, una inspiración, y le dijo, esto va a ser el reino de María. O sea, de Nuestra Señora va a fluir, y ahí no un pequeño aljibe, sino una catarata, ¿sí? un Amazonas, pues un río enorme de gracia, las más extraordinarias,
que va a tocar a todos los hombres, a todos los pueblos, y ese ideal para el cual nuestro Señor murió en la cruz, fundó la iglesia, mandó a los apóstoles, bauticen a todos los pueblos, para eso, para santificar, eso se va a realizar por una obra de la Virgen. Entonces son las gracias mariales, y lo que tiene que caracterizar el futuro próximo de la humanidad es eso, son gracias mariales que la Virgen, su mentalidad, su forma de concebir el mundo, de amar a Dios, todas sus virtudes, su santidad, su virginalidad, su pureza, en fin, ella irradie todas esas perfecciones en las almas de todos los pueblos, y es el reino de María, que será el reino de Jesús a través de María. Vea que el reino de María es reina de una dama del paraíso, inocente, justificada y generosísima, que lo va a querer comunicar a todos. Por lo tanto, un reino paradisiaco. Y es justamente la promesa del Padre Nuestro. Exacto. Y Monseñor Juan acostumbra a decir eso como digamos, el demonio, por así decir, logró frustrarle los planes a Dios cuando consiguió que Adán y Eva pecaran, porque el plan que Dios tenía era que Adán y Eva hubiera tenido toda su descendencia y la historia de la humanidad se hubiera desarrollado en el paraíso, en esas condiciones extraordinarias, con todos esos dones que ya vimos y con la gracia, en fin, es una cosa maravillosa. Uno diría, uy, qué lindo hubiera sido, ¿no? Y en cambio aquí, imagínese con todas las consecuencias que ese pecado, todas las guerras, las formas de pecado, de crímenes que ha existido, existen en la humanidad, todas esas desgracias. Entonces diría, bueno, el demonio le dañó el plan a Dios, pero no es posible que el demonio le dañe el plan a Dios. Y cuando como dice San Pablo, lo formuló muy bien, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces Dios va a responderle a esa osadía que el demonio tuvo, enviando gracias que no habrían habido ni en el paraíso terrenal si las cosas hubieran ocurrido así. O sea, rasgando la noche del pecado y del mal. Como las velitas, ¿no? Exacto. Entonces el plan de Dios en el paraíso se va a realizar de una manera más extraordinaria aquí en la tierra, por esa acción de la Virgen sobre la humanidad de lo que hubiera sido en el paraíso terrenal. Bueno, mencionamos las velitas porque nos va a contar el hermano Francisco la historia verdadera de la noche de las velitas. Bueno, pero eso ahí eso está dentro del contexto histórico. Sí, pero empecemos con las velitas. Bueno, contemos las velitas. La gente no sabe, bueno, en Colombia, no sé si en otros países sea así, hay una devoción popular, una tradición que es universal. En toda Colombia es muy lindo. Incluso una vez viajamos, me acuerdo que fuimos al santuario de las Lajas y viajamos un 7 de diciembre, que es la víspera de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Y viajamos, entonces uno pasaba ya, nos cogió la noche, y ya a la medianoche pasaba uno por pueblitos, unos pueblitos así muy pequeños por ahí, por el Cauca, por el Patía, esa zona de ahí, ya estaba todo el mundo dormido y tal, y todos los pueblitos llenos de velitas todavía y de farolitos. Entonces todo el mundo alumbra en las ciudades, en los pueblos, en toda Colombia, se alumbra con velas y con farolitos el 7 de todas la las noche. fachadas de todas las casas, de todas las ciudades. Todo, y las empresas hacen, bueno, también ya con bombillos, ¿no? Figuras bonitas, en fin, todas las ciudades se iluminan y eso, ateos. Pero el 7 de diciembre a la noche y con fuego se ilumina. Exacto. ¿Pero por qué? Porque el día que se proclamó la Inmaculada Concepción, que fue un 8 de diciembre de 1854, el Papa Beato Pío IX fue el que proclamó el dogma. Hubo una tal alegría espontánea, porque es muy bonito. Cuando él proclamó el dogma, sonaron todas las campanas del Vaticano primero, y ahí todas las iglesias de Roma, las campanas, y ahí todas las demás ciudades de Italia, y el mundo entero sonaron todas las campanas, y en el mundo entero de una manera espontánea. Esa noche salió todo el mundo en procesión, con una alegría, una fiesta, con antorchas, con velas, con faroles, porque claro, en esa época no había los tendidos eléctricos que hay hoy en día, se iluminaba, era así. Entonces todo el mundo salió en la noche y con velas, con luces, a festejar esa Inmaculada Concepción. Entonces de ahí viene la costumbre de celebrarlo. Aquí en Colombia lo celebramos en la víspera, ¿no? La noche anterior, de iluminar las casas con las
farolitos y las velas. Que es la celebración de la luz en medio de la tiniebla, porque el dogma de la Inmaculada Concepción se proclamó en un momento de tiniebla en el mundo. Fue después de la Revolución Francesa, que fue en 1789, como todos saben, que vino todo un periodo de persecución religiosa, de rechazo a la iglesia, rechazo a los dogmas, y lo que llamaban la mentalidad de las luces y la ilustración, la iluminación, que fue la que generó la Revolución Francesa, que en el fondo era la negación y de reemplazar la ciencia y el conocimiento, reemplazarlo y derrocar la fe colocando una nueva religión que era la ciencia y el materialismo. Y en esa época, en el siglo XIX, justamente fue toda esa persecución a la iglesia en más o menos el mundo entero, el mundo civilizado de la época. El Santo Padre fue hecho prisionero por las consecuencias de la Revolución Francesa, por Napoleón, y parecía que la iglesia se iba desmoronando, la negación de la verdad, la negación de los principios, la negación de los mandamientos. Consecuencia de ese pensamiento vino también la degradación moral, que evidentemente se encuentra con la negación de la religión. La respuesta de la Santísima Virgen en el siglo XIX a todo ese horror que estaba envolviendo el mundo fue justamente las apariciones marianas. La aparición de la Medalla Milagrosa en 1830 en París, la aparición en La Salette en 1846 de Nuestra Señora anunciando castigos para el mundo, la propia aparición en 1858 de la Santísima Virgen de Lourdes, manifestaciones marianas, manifestaciones sobrenaturales, en el fondo contradiciendo y mostrando la presencia de Dios y de la forma más bella de Dios, que es la maternidad de María Santísima, al mundo, y deshaciendo esa mentalidad de lo que llamaba la ilustración y la ciencia y el materialismo. En ese contexto, la iglesia perseguida, la Santísima Virgen manifestándose, la persecución religiosa, sube un papa, que es el Papa Pío IX, 1846, asciende al trono de San Pedro. Y él llega con unas perspectivas muy diferentes. Era tenido justamente por una persona liberal y de un pensamiento incluso medio contestatario. Mas llegando ya al trono de San Pedro se encuentra con la realidad. Ya en 1848 es perseguido por la revolución. Hay una revolución que asola Europa, Viena, París y también la península itálica, los estados pontificios. Tiene que huir de Roma, Pío IX, y se refugia en un reino pequeño al sur de los estados pontificios, al sur de la península itálica, que es el reino de Nápoles. Y allí el rey de Nápoles, Fernando II, lo acoge y le da protección. Y una cosa impresionante, el rey de Nápoles tiene la honra, los napolitanos tienen la honra de esto, de haber pedido al Santo Padre, a cambio de la hospitalidad, Santo Padre, tenga en cuenta de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y era ya el sentir de las naciones, de los pueblos, en este caso de un rey, pero era de los teólogos y del mundo entero, como esa luz en medio de la tiniebla, de contestar esa revolución con la dulzura y la pureza de la Santísima Virgen. Y el Papa, viendo las circunstancias, se puso a camino, consultó a los teólogos, consultó a través de una encíclica al episcopado del mundo entero, preguntando qué pensaban de la proclamación de ese dogma, y de 603 respuestas prácticamente fueron unánimes los obispos del mundo a favor de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Vino toda la doctrina del documento pontificio, que estuvo aquí muy resumido en la charla que nos dio el hermano Francisco, y finalmente el 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Recordemos que el 8 de septiembre es el natalicio de María, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, es proclamado como dogma para la Iglesia Universal, de que María Santísima fue concebida sin pecado original. En ese encuentro de la infusión del alma en el cuerpo, en la partícula engendrada por sus padres de María Santísima, que constituye entonces justamente ya la persona humana, allí ya María Santísima fue limpia de pecado, y esa niña concebida, una dama realmente del paraíso. La consecuencia para el mundo entero fue un anhelo y una proclamación de fe y de contrarrevolución, como lo dice el doctor Plinio. Era el levantarse contra la negación de la fe, contra la negación de los principios, contra la negación de lo sobrenatural, y era proclamar que lo sobrenatural está en la faz de la tierra y que es la general, justamente, de esa contrarrevolución, de ese levantarse de las almas a favor de Dios,
Dios en la faz de la tierra es la Santísima Virgen María. Con alegría universal fue recibido justamente por toda la Iglesia universal en ese momento. Algunos contestaron también, algunos quisieron negarse, mas la dulzura y el manto de María cubrió cualquier oposición y se manifestó la Inmaculada Concepción de María. Muchos querían en la Iglesia Católica, no sé si el hermano Francisco también estudió eso, pero muchos querían que se uniera al dogma de la Inmaculada Concepción en una sola bula, en un solo documento papal, la condenación a los errores modernos. Hubiera sido la bomba atómica de la gracia. María Inmaculada y condenar los errores de su tiempo. Pero hubo timoratos que se opusieron y finalmente esa corriente dentro de la Iglesia no prevaleció y salió solamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero poco después, la Santísima Virgen en otro Pío, San Pío X, iba a dar la condenación a los errores del mundo moderno, la condenación al modernismo que hizo San Pío X en la Pacendi, que es una encíclica famosa, y la condenación a los errores, desvíos del Lesilón, que era un movimiento pseudo-católico que desviaba y conducía a la herejía modernista, a la Grey católica. Eso es un pequeño resumen histórico, digamos, del momento en que se da la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Persecución, drama, más el amor de María Santísima, que va caminando en medio de la tiniebla como una luz, conduciéndonos a la plenitud de la luz del reino de María. Teníamos un trechito del dogma de la Inmaculada Concepción, hermano Francisco, para compartir con todos. Sí, me gustaría leer, es peligroso leer porque cuando uno lee la audiencia se desconecta y se duerme. Pero vale la pena para que vean los términos tan bellos. Porque sí, es un lenguaje muy lindo, son 2 párrafos, que es la bula Inefabile Deus del Beato Pío IX, donde se define propiamente el dogma. Entonces él hace todo un histórico muy bonito, mostrando cómo no es, y eso es lindo, ¿no? Ver cómo los dogmas, uno pensaría, no, es que llegó un papa, empezó a lucubrar y se le ocurrió tal cosa, y entonces el papa definió porque es infalible, ahora todo el mundo tiene que creer lo que yo estoy diciendo, una cosa así medio caprichosa, no. Como la Iglesia... lo que ya se llama el catecismo, llama la teología el sensum fidei, ¿no? Porque la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de todos los católicos, y el Espíritu Santo es el que le da vida a la Iglesia en su conjunto. Asiste de una manera especial al Papa cuando va a definir una doctrina, claro, para que no se equivoque, pero el Espíritu Santo anima a todas las almas y él va inspirando. Entonces, como la doctrina de la Inmaculada Concepción desde los primeros siglos fue una doctrina pacífica, o sea, el común de los doctores y el común del pueblo ya tenía esa devoción, sin saber mucho teología, pero por esa obra del Espíritu Santo. Entonces él hace como la corredención de la Virgen, como la mediación universal de la Virgen, todos esos dogmas marianos que están en el corazón del verdadero católico, ¿no? Exactamente. Entonces va emanando y va mostrando eso, o sea, como desde los primeros siglos ya todo, y en la liturgia de la Iglesia en su liturgia va adoptando, digamos, esas devociones populares, llamémoslo así, que ya pasan a ser oficiales dentro de la liturgia de la Iglesia. Y entonces esta doctrina en la liturgia, porque la fiesta de la Inmaculada, la primera fiesta que se estableció fue en Jerusalén en el siglo VII, o sea, es muy antigua, ya habían... O sea, habían... Y en el siglo IV ya Orígenes le defendía la Inmaculada. Por eso, habían doctores y eso que la defendían, pero en la liturgia, la primera... y ya, porque ya la liturgia es una forma de magisterio de la Iglesia, ¿no? Bueno, pero entonces él hace todo ese histórico y llega ya la definición del dogma. Entonces, por todas estas razones que él acaba de exponer, dice, después de la humildad y el ayuno, o sea, de haber rezado, haber hecho penitencia para él como papa, ofrecemos sin interrupción nuestras oraciones particulares, las súplicas de la Iglesia a Dios Padre por medio de su Hijo, a fin de que se dignase sustentar nuestra mente, o sea, que Dios me asista para que yo no me vaya a equivocar, con la virtud del Espíritu Santo. Entonces, para decoro y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para la exaltación de la fe católica, para el incremento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos. Tú no imagínese, no sé, la Plaza de San Pedro ya estar llenísima, repleta y todo
cantidad de obispos acompañando. 54 cardenales, 92 obispos presentes en ese momento. O sea, una solemnidad. Entonces dice, ahí ya viene la definición: la doctrina que sustenta que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular, o sea, solo ella, por singular gracia y privilegio del Dios Omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, ya lo explicamos, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Esa doctrina fue revelada por Dios y por esto debe ser creída firme e inviolablemente por todos los fieles. Esa es la definición. La definición dogmática. Pero interesante lo que viene el parrafito que sigue después. Por lo tanto, si alguien, entre paréntesis, que Dios no lo permita, si alguien deliberadamente entiende de pensar diversamente de cuanto por nosotros fue definido, conozca y sepa que está condenado por su propio juicio, que naufragó en la fe, que se separó de la unidad de la Iglesia y que además de eso incurrió por sí, ipso facto, o sea, ya es un hecho ya consumado, a raíz de esa actitud, ipso facto concurre en las penas establecidas por las leyes contra aquel que osa manifestar oralmente o por escrito o de cualquier otro modo externo los errores que piensa en su corazón. Sí, eso va contra esa mentalidad moderna, ¿no? Yo soy católico pero no creo en Cristo. Yo soy católico pero no creo en la Virgen. Es una payasada. Porque tiene que haber una integridad y una coherencia. Y como dice ipso facto, o sea, en el acto, está allá fuera de la iglesia, el que no cree en el dogma, ¿no? Claro, y eso es lo que le da unidad a la iglesia. La unidad de la iglesia no es coexistir cada uno con sus opiniones y cada uno tolerar lo que... Bueno, tolerar se debe tolerar, pero cada uno aceptar la opinión de cada uno, el error de cada uno. O el desvío moral. Pero seguimos siendo hermanos, ¿no? Eso no es así, ¿no? La verdadera unidad está en la verdad. Entonces la iglesia define una verdad y el que no crea en esa verdad no es católico. Diga cualquier otro nombre de religión, diga cualquier otra cosa, pero no se refugie en una apariencia de catolicismo que no tiene, porque niega el dogma. Y dice como verdad revelada, y es muy importante porque en el protoevangelio que usted mencionó durante la charla, en el Génesis 3:15, cuando se anuncia la enemistad entre la serpiente y la raza de la mujer, y se anuncia el ipsa contret, o sea, el aplastamiento de la Virgen, dice, la serpiente colocará acechanzas al talón. Acechanza, el término es bello de la Vulgata. Ni siquiera le herirá, pondrá acechanzas, tú le aplastarás la cabeza. Entonces, esa enemistad... O sea, va a tratar, ¿no? Va a tratar, pero no va a lograr. Mientras que la mujer sí va a aplastar la cabeza, que era lo que usted nos hablaba ahorita justamente del reino de María. Pero vea que la interpretación en el análisis de la bula de Pío IX es que ahí ya está la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque si la enemistad se crea, no es Jesucristo, no es la iglesia, no es Dios Padre, entre la mujer, a quien por misión se le da ser la cabeza de la enemistad contra la serpiente. Si la misión de ella es tener esa enemistad para triunfar y aplastar la cabeza de la serpiente, en ningún momento la mujer puede haber tenido parte con la serpiente. Si fuese concebida en pecado, en algún momento hubiera tenido parte con la serpiente. Hubiera sido manchada por el pecado, por la consecuencia del desvío de los hijos de Adán y de Eva. No podía ser manchada porque es la cabeza justamente del ejército del Señor. Por eso el Cantar de los Cantares tiene esa frase que al Dr. Pío le gustaba muchísimo. La Virgen como achis ordinata, es decir, la Virgen como un ejército a bandera desplegada, organizado en forma de batalla. Es una ejaculatoria a la Santísima Virgen María. No podía ser manchada por el pecado que la serpiente introdujo en el mundo. Eso es lo que la convierte a ella en la generala, en la Inmaculada Concepción. Y en San Lucas, capítulo 1, versículo 28, el anuncio del ángel. Ave María, gracia plena. Y hay toda una cosa que es la bendición del ave, de la Vulgata, en contravía del término contrario en latín de ave es Eva, que significa ay. Son los tres ay del pecado del mundo. Y el ave se convierte en el nombre de Nuestra Señora. Gracia plena
que es un verbo continuo, que es siempre llena de gracia, lo fue, lo es y lo será, tomado de la versión griega del Evangelio. Entonces siempre ella lo fue de esa manera, y se puede entender de dos maneras. La gracia puede ser la gracia de un beneficio recibido, pero sobre todo es la gracia recibida de Dios como don sobrenatural, plena, que lo define muy bien porque es una plenitud, no es que está llena, muchísimo más. Es que es la plenitud de la gracia, por lo tanto, de la vida de Dios. Claro, cualquier mancha ya no es plena. Exactamente, dejaría de ser gracia plena, y entonces concluye, ahí tiene que ser justamente la Inmaculada Concepción. Y continúa con el Evangelio de San Lucas, también capítulo 1, versículo 42, la salutación de Isabel a Nuestra Señora: bendito el fruto de tu vientre. Siempre la transmisión de la vida y el don de la vida que engalanaba a las mujeres judías era lo máximo que podía tener una mujer, es ser madre. Mire qué mentalidad contraria muchas veces a nuestro mundo, que es tenido como un beneficio secundario en la mujer ser madre, pero era la plenitud, la transmisión de la vida, participar de la vida que Dios da, lo da a la mujer, que por excelencia, claro, padre y madre, pero por excelencia la mujer es aquella que transmite la vida, que custodia la vida, pero se da en una plenitud también, porque es la vida de ¿quién? Es la vida del propio Dios encarnado. Entonces la Santa Iglesia toma en la bula, el magisterio de la Iglesia toma esos 3 pasajes como la revelación ya en la Sagrada Escritura del misterio, del dogma de la Inmaculada Concepción. Y por ahí yo creo que nos quedamos aquí homenajeando a la Santísima Virgen María. Se nos pasó el tiempo, aquí ya nos hicieron señales. Pidamos a la Inmaculada Concepción por el mundo. Pidamos a la Inmaculada Concepción por las familias que nos han acompañado. Pidamos a la Inmaculada Concepción de María por el triunfo en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestro corazón, justamente de la Madre Inmaculada. Y para eso vamos a hacer una oración final pidiendo la intercesión de María por el reino de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No dejen de compartir. Y de darle en el clic, en el like, compartir la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y hasta pronto. Salve María. Salve María.